Estamos iniciando el cuarto video de la serie Ogboni de Babalawo.com y del grupo internacional didáctico y no polémico IFA Mundiales Bondad de MCN. Estamos aquí en presencia de mi Baba, jefe de lo que es la comunidad Ogboni en toda esta región y con responsabilidades Ogboni en el mundo. Este cuarto tema y tema final por esta visita a Nigeria, queremos enfocarlo con respecto a la estructura Ogboni. Todos sabemos que Ogboni es uno en el mundo, Ogboni es uno solo. Sin embargo, existen determinadas agrupaciones distintas unas de otras, adorando Ogboni, siendo parte de Ogboni, pero cada una en su agrupación distinta a la otra en cuanto a la forma, la estructura orgánica, etc. La pregunta es, ¿va, doctor John, si fuera tan amable y nos explica que aún Ogboni, siendo uno solo, existen varias agrupaciones y que nos explique por favor cuál es? Baba, he's asking, Ogboni is only one, but he said if you can explain if there's different branches of, different names in the Ogboni society. In Ogboni society, we are in one. We all are worship Edans. Está diciendo que los Ogboni es una sola sociedad, que todos adoran a los Edan, que es el Edan, ese es nuestro Edan. Edan is Yahweh. We are worship the same thing. There's no difference in Ogboni. Ogboni is Ogbonis. Dice que no hay diferencia en los Ogboni, que Ogboni es Ogboni. It's only branch you said our own here now is Sala Ogboni Fellowship of Nigeria and Overseas. Él está explicando que el lineaje de nosotros, de este templo Ogboni, es Salah Ogboni Fellowship of Nigeria de Nigeria and Overseas. Of Nigeria and Overseas. Novasi, de Nigeria y Novasi. ¿Qué es Novasi del mundo? ¿Qué es Novasi? What's Novasi? Where is Novasi? Nigeria and diaspora. En Nigeria y en todo el mundo. Para las naciones de la diáspora. Para las naciones de la diáspora. ¿El resto? De las subdivisiones, ¿cuáles son? And so, what other names can we find different temples of Ogboni? What? Otras formas donde existen otras agrupaciones de Ogboni que no son este linaje. Other places that Ogboni exist, but they're not Salah like this one. What are the other names they use? The name of explain that place very well. I don't understand you. What I'm trying to ask, other Ogboni temples, yes, they're not Salah. They're not the same. They're not the same lineage. Can you explain, or can you say the names of the other temples that have a different name? Sí, sin profundizar cuáles son las otras líneas que existen. You see, the other name we have Arwef. The Arwef, why the difference? They use Quran, they use Bibles in Arwef. Now, whereby the Quran and Bible they use, where we don't use Quran and Bible here, we are with traditional funded of Ogboni. Traditionally, what we are using is what we using here. Es lo que está diciendo que sí, que hay otra sociedad, como decir, es la misma sociedad Ogboni, pero que hay diferentes templos que tienen diferentes costumbres, pero que esta línea aquí, la que es Salah Ogboni, ellos son tradicionales, que ellos todo lo que hacen es tradicional. And Arwef was removing from Ogboni. Reverend Ogunbi that founded the Arwef, he was a member of Ogboni before he started his own as Arwef. Él está hablando de una persona que fue el creador de los Ogboni tradicional y que ese es el Ogboni, como decir, de nuestro lineaje. Está bien, todo este tema está muy interesante. La cuestión es recalcar a todos los hermanos que Ogboni es uno y aun cuando existan otras agrupaciones, sigue siendo Ogboni uno solo. En este momento estamos dando terminación prácticamente a la cuarta entrevista del tema Ogboni. Haremos muchas entrevistas más con mi papá, Dr. John Dicey, que es Chef Oluo, gran jefe Ogboni en toda esta región de Ogun y con una comandancia
Ogboni en el mundo. No se pierda nuestros próximos videos sobre la mujer en Ifá. No se pierda nuestros próximos videos sobre una investigación que hemos iniciado interesantísima sobre la gran influencia musulmana en el Ifá de las naciones de la diáspora. Hemos tenido la oportunidad de empezar a conseguir pruebas muy evidentes que llevan a la firme convicción sana, incluso con un deseo constructivo, con un deseo positivo de nuestra parte, de la necesidad de complementación y de rectificación en nuestro Ifá, allá en las naciones de la diáspora. Les repito, no se lo pierdan, un importantísimo tema de la gran influencia musulmana en el Ifá de las naciones de la diáspora, a partir de puras evidencias que hemos logrado conseguir aquí en la región de Nigeria. Para despedirnos de mi papá, Dr. John, Baba Marrero le pregunta si hay algo más que él quiera concluir, alguna cuestión interesante que él nos quiera decir, además de darle las gracias. Estamos muy agradecidos por esta entrevista. Baba, Chief Olu Enrique is saying he appreciates your time and he appreciates all the things you have put, all the information you have put out for us. He really appreciates it, And the other thing, he said, if you want to say something else, if you want to add something else to the interview, unless, we're done. What I will add is, you people that join the Ogboni Society, please, Ogboni Society, we don't fight ourselves. We always obey ourselves. Él está diciendo, nosotros somos miembros de la sociedad Ogboni, que nunca entremos en ningún tipo de polémica con los Ogboni, que nosotros somos como de ellos. Whenever you hear Ogboni, your members here, this your gods that bring you here. He will call you anytime that anything is happening here. Maybe there's a contribution for social thing. Immediately when they call you, it's in our law that you're supposed to pay him quickly, then you will do it. That is, when we bring it, the society, Yami Oshoronga, will continue to bless you more. So if there's any quarrel between any one of you, then they're supposed to bring the quarrel to you as the Oluwos. If they bring the quarrel to you, you must try possible best to settle the matter. You try it, you cannot settle it, you bring them to Nigeria for settlement. That is all. Es lo que está explicando, que ya uno es parte de, como decir, de ellos, del templo Ogboni, y que tenemos la obligación de ayudarlos a ellos financieramente, para ayudar a que la gente del templo, los Iyamín, y que bueno, que de ahora en adelante, como decir, somos una familia. Sí, hay cosas muy importantes, que es bueno que los hermanos Babalawo en las naciones de la diáspora, los futuros integrantes de nuestro ILE de Texas, conozcan. Ser Ogboni, entre otras cosas, es un espíritu de hermandad entre nosotros. Nunca un Ogboni traicionará ni con el pensamiento de un hermano Ogboni. Ahora hay un hermano Ogboni en nuestro ILE, incluso los hermanos que están en internet, en las familias, en otros ILEs de Ifá. Jamás, por un problema de ética, un Ogboni hablará de otro Ogboni. Nunca un Ogboni será irrespetuoso con la familia de un Ogboni, con la esposa de un Ogboni. Nuestra principal divisa es la ética, de sabernos comportar unos con los otros y de ser un ejemplo para toda la sociedad Ifá, para toda la sociedad Ogboni. Le queremos dar las gracias al Dr. John por tener su amabilidad de atendernos hoy. We want to thank you very much for have the kindness of being here with us today and give us all this information. Thank you very much. Yeah, make sure God bless you. Thank you. God bless you, my Baba. Está con nosotros, aunque no ha salido en cámara, Baba Ifá Topé, quien es un babalawo importante de nuestro ILE, y entonces ha estado aquí trabajando conjuntamente con nosotros en toda la realización de estos 4 videos que hemos hecho. En nuestro nuevo website, los hermanos Babalawo en el mundo entero verán otros videos muy interesantes que hicimos con mi padrino, con mi Oluo, que tuve el honor de que me llevara a Chief Oluo Ifá, aquí en el estado Ogun, donde he tenido la posibilidad de ocupar la silla número 8
de los 32 que integramos el concilio de Ogún, y Baba Ifá Popé ha sido un activista muy fuerte en ayudarnos en la confección de todos los videos, en ser un gran coordinador entre todos los babalaos, entre todos los sorbones, y a decir verdad, sin la participación de Baba Ifá Popé se nos hubiera hecho muy difícil la realización de estos videos y, como le decía, de toda una serie de videos que vamos a producir en los próximos tiempos, donde sin duda el video más interesante será la influencia del mundo musulmán en el Ifá nuestro, ¿por qué no? Nuestro Ifá de las naciones de la diáspora. Con esto estamos dando ya por terminado este cuarto ciclo de comunicación para todos nuestros hermanos del tema Ogboni. Le damos gracias a Dios, Edun Mare, por haber conocido Ifá Popé, a mi papá, Dr. John, y sin más nos despedimos con un